El motivo de la convocatoria de esta rueda de prensa es informar de la propuesta que elevaremos al Pleno de este mes de octubre en relación a la modificación de las ordenanzas fiscales, que servirán para configurar el próximo presupuesto municipal de este próximo año 2020. Antes de ahondar en este asunto, quisiera exponer unos apuntes acerca del estado en el que nos encontramos este ayuntamiento hace 4 años y su evolución hasta el día de hoy. En 2015 había algo más de 3 millones de deuda con bancos y sentencias que pagar, además de una educación pública abandonada, sin apenas inversiones en infraestructuras, instalaciones deportivas impracticables y sin políticas sociales que dieran respuesta a las necesidades reales de nuestro municipio. En definitiva, un ayuntamiento casi paralizado y sin rumbo. Además de saldar todas estas deudas, durante estos 4 años hemos avanzado en la transformación de Alhama y en la forma de hacer política, cercana a nuestros vecinos. Todo ello realizando una gestión económica transparente y exprimiendo hasta el último euro del que disponíamos. Nuestro ayuntamiento, tenemos que recordar que no tiene deudas con los bancos, deuda cero. No ha sido fácil. Durante este tiempo nos venimos enfrentando a las restricciones económicas impuestas por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro, que nos impide reinvertir los ahorros en el municipio y solo podemos hacer uso de ellos para el pago de sentencias judiciales. En diciembre del año 2018, el ahorro de nuestro ayuntamiento ascendía a 7,4 millones de euros, que por esta circunstancia no podemos tocar. En un contexto similar nos encontramos con la comunidad autónoma, de la que no hemos tenido ningún apoyo, al no hacerse cargo de los gastos e inversiones que le corresponden, fundamentalmente en educación y servicios sociales. Entre otros, estos servicios en educación y en servicios sociales, estas políticas están valoradas en 1,5 millones de euros al año. En este sentido, en los últimos 4 años, nuestro ayuntamiento ha tenido que sufragar unos 6 millones de euros que no le correspondían. Esta misma mañana, la alcaldesa Mariola Guevara ha remitido una nueva carta al presidente regional, señor Fernando López Miras, al no haber obtenido respuesta de la anterior, trasladándole esta situación y recordándole una vez más que los alameños no tienen por qué asumir estos gastos, al tiempo que exigiéndole que cumpla con la ley y se haga cargo del pago de todas las competencias impropias que costea nuestro ayuntamiento para poder garantizar los servicios e inversiones y avanzar en una Alhama aún mejor. El Gobierno regional no ha cumplido con su obligación de redactar y tramitar una ley de financiación local que dotaría, según nuestros cálculos, de unos 2 millones de euros al año al municipio de Alhama y que al no salir adelante ahoga las cuentas de este y de todos los ayuntamientos. Además, es necesario recordar los mazazos económicos que hemos tenido que soportar estos años. 2 parámetros. 1, el más determinante. En este caso hablamos de la caída de ingresos por IBI de las fincas o complejos urbanísticos sin desarrollar situadas en terrenos próximos a donde se iba a levantar el parque temático de la Paramount. Tuvimos en este sentido que coger el toro por los cuernos y pinchar la burbuja inmobiliaria que hemos arrastrado desde la Ley del Suelo del año 2001. Porque los tribunales de justicia, a través de varias sentencias, nos han venido a decir que los valores de antes de la crisis han quedado muy lejos de los actuales de mercado. En este caso, hablamos de un descenso de ingresos en este concepto y por estas cuestiones de algo más de 1 millón de euros. Y el otro factor determinante que ha contribuido al descenso de los ingresos de la corporación es otro ejemplo, lo tenemos en las plusvalías. En el año 2017, el Tribunal Constitucional dictaminó que no se podía cobrar este impuesto cuando la transmisión de terrenos de naturaleza urbana se realice a pérdidas. Las consecuencias de ello es que entre finales del año 2017
y principios del año 2018 tuvimos que devolver 5 millones de euros que teníamos en los bancos. En consecuencia, con todo lo que hemos indicado y con el objetivo de seguir manteniendo las inversiones y servicios que se prestan, vamos a proponer al Pleno de la Corporación una actualización condicionada de los siguientes índices reguladores de los ingresos. En el impuesto de actividades económicas, dicho índice o dicho coeficiente se va a situar en el 1,05. En el ICIU, el impuesto de construcciones y proyectos de obra, se va a situar el tipo de gravamen en el 3,4. El IBI urbano, el tipo impositivo, se va a situar en el 0,59. Y por último, en el IBI rústico, el tipo impositivo se va a situar en el 0,72. Insisto, actualización condicionada de estos índices. Por otra parte, también queremos indicar que en estas ordenanzas fiscales vamos a proponer la ampliación de los plazos de pago en hasta 36 meses con el objetivo de facilitar en todo lo posible el aplazamiento o fraccionamiento de deudas de aquellos vecinos y vecinas con dificultades. Además, bonificaremos el 40% en el IBI rústico para familias numerosas y monoparentales, que se suma a la reducción de más del 50% que en esta legislatura pasada benefició a propietarios de parcelas rústicas catalogadas como urbanas que están en el extrarradio de nuestro municipio. Y tal también como nos comprometimos, mantendremos en esta legislatura la bajada del recibo de la basura en un 30% para personas mayores de 65 años y personas que viven solas con escasos recursos. Como cuestión final, me habéis oído decir de que vamos a actualizar de una manera condicionada estos coeficientes. Me refería a una cuestión que va relacionada con esta, como digo, propuesta. Y quiero anunciarle en nombre de este equipo de gobierno que en el instante en el que el gobierno regional asuma las competencias impropias que le corresponden y que a día de hoy seguimos prestando y pagando todos los vecinos y vecinas de Alhama, procederemos de inmediato a actualizar las ordenanzas fiscales a la baja de los valores que me he referido anteriormente y de los impuestos que hemos hablado, el IAE, el ICIU, el IBI urbano y el IBI rústico. Los parámetros actuales en el impuesto de actividades económicas, recordar que este impuesto de actividades económicas se aplica para empresas que facturan más de 1 millón de euros. El coeficiente actual es del 0,75 y, como digo, pasaría al 1,05. Porcentaje de subida, hablamos del 40%. En el ICIU, el impuesto de construcciones y proyectos de obra, fundamentalmente también para empresas, pero también, por supuesto, cualquier persona. En este caso hablamos del tipo de gravamen, el actual está en el 2,75, 2,75, y el gravamen se sitúa en el 3,4. En el IBI urbano, el tipo impositivo... El porcentaje de subida es del 23,63%. En el IBI urbano pasamos del 0,51 actual al 0,59, el porcentaje de actualización del 15,69, y en el IBI rústico el tipo de impositivo actual es del 0,62 y se pasa en la actualización a actualizarlo al 0,72. Decir que estos tipos impositivos todos están por debajo del promedio regional, indicar que en el caso del impuesto de actividad económica, insisto, que se aplica a empresas que facturan más de 1 millón de euros, el promedio de este índice en los 45 municipios de la región de Murcia está en el 1,2. El promedio, también hablando del ICIU, está en el 3,4. Hemos propuesto situarnos en el promedio en este caso. Y en el IBI urbano y rústico también nos quedaríamos por debajo de este promedio de índices. En este caso, en el IBI urbano, el promedio regional
del tipo impositivo está en el 0,64, nosotros proponemos situarlo en el 0,59. Y por último, en el IBI rústico, el tipo impositivo promedio de la región de Murcia está en el 0,87 y la propuesta es situarlo en el 0,72. Vamos a ver, los datos que tenemos son de actividades. Este impuesto lo recaudamos nosotros, incluso también la parte que corresponde a la cuota de la comunidad autónoma. Estamos hablando de empresas, no, estamos hablando de actividades, aproximadamente 200 tipos de actividades, que posiblemente estemos hablando de ciento y pico empresas aproximadamente. La espera de recaudación en el IAE está tasada en aproximadamente 119.000 euros al año. En el ICIU va a depender, lógicamente, de las obras que se realicen y proyectos empresariales. Tomando datos de recaudación cerrados a 2018, podemos esperar una recaudación de 150.000 euros anuales. En el IBI rústico lo tasamos en 197.000 euros y en el IBI urbano, que lógicamente es el impuesto que más peso tiene en los ingresos del ayuntamiento, hablamos de unos ingresos de 994.000 euros. Aproximadamente estamos hablando de 1.460.000 euros. Va a depender, como digo, del impuesto del ICIU, que depende, como digo, de los proyectos de obra, fundamentalmente del tejido empresarial de la localidad. Este tipo de cuestiones las hemos ido indicando durante toda la legislatura, se le han ido indicando al gobierno regional y son dos cuestiones básicas. Uno, el tema de políticas y competencias que no nos corresponden a nosotros y que las estamos prestando y además las estamos financiando, cuando las leyes establecen que las competencias delegadas, o en este caso impropias, las tiene que asumir la comunidad autónoma. Entonces, si la comunidad autónoma se hiciera cargo de ese importe, que lo ciframos en 1,5 millones de euros netos anual que estamos gastando, si eso fuera así, el compromiso que nosotros adquirimos es que en tanto en cuanto vayan articulando medidas, por ejemplo, las guarderías, las dos guarderías que tenemos, las guarderías tienen un coste neto negativo de 200 y pico mil euros. En el momento que la comunidad autónoma asuma esas competencias, nosotros nos comprometemos a bajar, en este caso actualizar a la baja, los valores que hoy proponemos actualizar. Y, por supuesto, la otra cuestión y el otro eje, pues como ya también hemos ido indicando en estos meses y años atrás, pues venimos a sufrir las consecuencias de la burbuja económica, de una ley inicial del suelo, en donde suelos donde había secano, había animales, había piedras, pasó a catalogarse y a especularse, pues a partir de esa ley del año 2001, pues las consecuencias de la crisis que sufrimos en los siguientes años y realmente las consecuencias nos vienen ahora, en las cuales ya en el año 2017, finales del año 2017, recibimos sentencias porque los propietarios de terrenos que estaban alrededor de lo que se iba a montar en el complejo Paramount, pues se quejaban de que no estaban de acuerdo en los valores que se le estaban aplicando. Y los tribunales han venido a decir de que el ayuntamiento puede cobrar recibo de IBI a un valor de mercado, no a los valores que estaban preestablecidos anteriormente. Y por tanto, ¿qué hemos hecho? Como tenemos pendientes de liquidar algunos recibos más de otras fincas muy similares, lo que hemos hecho es suspender esos recibos en tanto en cuanto nos digan los tribunales, porque hemos demandado en este caso para definitivamente saber qué hacemos con lo que tenemos pendiente, para no tener que seguir devolviendo dinero. Y esa caída, puesta en jaque por la burbuja inmobiliaria, nos ha hecho que los ingresos de IBI hayan caído en 1 millón de euros. El ajuste, prueba de ello, el ajuste que hemos tenido que hacer, por ejemplo, en estos presupuestos del año 2019, en los que estamos ejecutando actualmente, en donde presupuestamos, por ejemplo, la venta de una parcela en el polígono, aproximadamente no, estaba tasada en 700.000 euros para poder hacer un ajuste en el presupuesto. Y lo que hemos hecho durante el año 2017, 2018 y 2019, para no tener que llegar a esta actualización de valores y de tasas, en este sentido ha sido hacer lo que podemos denominar ajustes internos. En esos ajustes internos, como ya también dejamos claro en
en el proyecto de presupuestos que pusimos en marcha y que se explicó en el Pleno y en distintas también ruedas de prensa que se han hecho, ajustes a la hora de, por ejemplo, el capítulo 2, que es el capítulo que más peso tiene, que es el capítulo del gasto corriente, pues lo bajamos en 300.000 euros. También hay que tener presente pues, el empuje en cuanto al tema de la subida también salarial de los empleados en general y de los empleados públicos en particular. Y como digo, hemos estado haciendo ajustes de carácter interno para no tener que llegar a una situación de actualización de salarios. Pero es que la actualización de salarios, al final, el presupuesto está tan constreñido que realmente no podemos seguir aplicando políticas o manteniendo los servicios que actualmente mantenemos y, lógicamente, pues lo que hemos hecho es volver a recordarle a la comunidad autónoma que tiene que asumir sus políticas y tiene que pagarlas, y eso pues nos posibilitaría, y es el compromiso que tenemos, desde el momento que la comunidad autónoma se haga cargo de estas competencias, nosotros actualizaremos a la baja lo que hoy proponemos como actualización. Efectivamente, eso es así. Una de las cuestiones que establecía la Ley de Racionalización del año 2012, la famosa Ley Montoro, es precisamente que a los ayuntamientos no deja gastar más de lo que ingresas de corriente. Entonces los ayuntamientos hemos acumulado durante años una serie de ahorros. Esa serie de ahorros es lo que nosotros llevamos pidiendo ya toda esta legislatura pasada, de que se modifique para que esos ahorros que tenemos podamos tirar de ellos. ¿Tirar de ellos para qué? Fundamentalmente para seguir realizando inversiones. Es decir, es como una familia que tiene un dinero en el banco y el papá o la mamá pues tienen que establecer proyectos de vida. Pues no, nos vamos a constreñir, no vamos a gastar, pero no podemos tocar esto. Son ahorros que están ahí. Entonces, lo que nosotros y el resto de ayuntamientos de este país, que estamos hablando de 8.000 y pico ayuntamientos, estamos diciendo que se nos deje tocar estos ahorros, no para malgastar, es para hacer inversiones que mejoren la vida de las personas que viven en cada uno de los municipios. Son ahorros que tenemos que en momentos puntuales pedimos, insisto, de que podamos hacer uso de ellos, lógicamente justificando el destino. Y el destino no puede ser otro que inversiones que mejoren las infraestructuras de los municipios fundamentalmente.